A partir de este minuto empieza la clase, un gusto saludarlos. Voy a volver a repetir, al darle la bienvenida, recuerden que deben silenciar su micrófono al ingresar, enciende tu cámara, si no puedes usar tu cámara por temas de conexión, pon tu fotografía de perfil, no dibujos o personajes, y respeta los turnos y espacios de diálogo acordados. Vamos a agrandar esto. Ya, vamos. La asignatura matemática, vamos a trabajar en la unidad de geometría, ¿cierto? Nos tocaba trabajar funciones, pero vamos a hacer una clase más práctica, a ver si la podemos hacer lo más práctica posible en base a esto. Hoy día es explorando homotesia, ¿cierto? El objetivo de la clase es conocer el concepto de homotesia, parte de la homotesia, constante de la homotesia y tipos de homotesia, ¿cierto? Esta clase está impartida por dos profesores. A ver, para empezar la clase, ¿quién se acuerda de lo que son las razones, proporciones y semejanzas? ¿Quién se acuerda? ¿Me puede hacer un comentario de qué son las razones, las proporciones y la semejanza? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo que son las razones en materia de sexto básico, proporciones y semejanza? ¿Quién se acuerda qué es lo que son las razones? ¿Alguien se acuerda? ¿Laura? ¿Se acuerda? ¿O la Millaray Alarcón se acuerda qué es lo que es una razón? ¿Se acuerdan, no? Se quedaron mudos. Ya, seguimos entonces. Una razón es la comparación entre dos o más cantidades que pueden expresarse en fracción, ¿cierto? ¿Se acuerda que existen fracciones equivalentes, ¿cierto? Para si son proporcionales o no son proporcionales. Una proporción es cuando la igualdad existe entre dos razones, ¿cierto? Un medio es igual a 2/4, ¿cierto? Por distinto que sean las fracciones, pero son, al simplificarlo o a multiplicarlo cruzado, da que son proporcionalmente iguales. Y una semejanza se lleva, dos polígonos se dicen semejantes cuando tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño, ¿cierto? Mantienen los ángulos, las formas, pero no el tamaño, pueden ser semejantes, ¿cierto? En base a eso vamos a trabajar la homotesia. ¿Qué trabajaremos? Homotesia. Y ahí tienen una figura de homotesia, que la homotesia es, en ese caso, una homotesia directa, ¿cierto? Seguimos. Esta figura de las matrioscas, que son unas monas rusas, ¿cierto? Se ponen de la más chiquitita a la más grande hasta dentro de una encima de la otra. Si ustedes se dan cuenta, son todas proporcionales. Si ustedes tienen un punto de referencia y tiran una línea y logran una proporción. Vamos a ver qué significa la definición de homotesia. La homotesia es una transformación que permite construir segmentos paralelos. La homotesia solo se construye en segmentos paralelos, figuras en forma paralela al valor que yo tengo. Permite construir segmentos paralelos a los que son, a los de una figura sin mantener sus dimensiones, en este caso no, pero sí se pueden ampliar o reducir la figura. Acuérdense, cuando trabajamos con figuras geométricas, mantenemos la forma, los ángulos, pero no el tamaño. Una homotesia, espérenme, deje sacar esto. Una homotesia se construye a partir del centro de una homotesia y una razón. Esa es pregunta de prueba. Siempre una homotesia no se puede construir si yo no tengo el centro de la homotesia y la razón de la homotesia. Una homotesia es una transformación en el plano que permite obtener una figura semejante a otra. Una homotesia de centro O, que ese es el valor, y una razón de homotesia K, se escribe OK. Una homotesia se transforma en segmento AB en otro paralelo que lo llamaremos AB'. ¿Por qué AB'? Porque es una figura igual, de repente puede ser negativa, positiva, más grande o más chica, que es cada veces el primero. Va a depender del valor de la razón. La razón de una homotesia se obtiene dividiendo la longitud de dos segmentos homólogos.
siempre para dividir eso va a ir el lado primo arriba, ¿cierto? En el lado del numerador, y el lado no primo en el denominador. Y así podremos determinar el valor de la razón. Seguimos al tiro. ¿Alguna duda hasta aquí con respecto a lo que es una homotesia? Profe, yo no había entendido primero lo de las razones, no sé. La razón es cuando tú comparas una cantidad con otra, ¿cierto? Por ejemplo, tú cuando haces arroz, ¿cierto? ¿Cuánto de arroz y cuánto de agua es? Una taza de arroz por 2 de agua, ¿cierto? Eso es una razón. Y si yo hiciera 2 tazas de arroz, ¿cuánta agua le voy a echar? 4. Esa es una razón, ¿cierto? ¿Alguna otra consulta hasta el momento? Se pegó esta cosa. Esperen un cachete. Cada vez que las personas que llegan tarde a la clase solicitan, el PPT se pega. Ya no lo voy a mover más. Vamos a trabajar con él. Una vez que vuelva, vamos a trabajar sin mover la imagen. Ahí sí. Ya, vamos. ¿Cómo se determina una razón? Recién dijimos que una fórmula es OB' partido por OB, ¿no es cierto? En este caso el valor de O' se toma el valor de donde parte O hasta el valor de B'. ¿Cuánto vale el valor de OB'? ¿Quién me puede decir cuál es el valor de O a V'? 6 centímetros. 6 centímetros. Por tanto, ¿y el valor de OB? 3 centímetros. 3. Listo. Planteamos el ejercicio. Entonces, el valor de mi razón es 6 partido por 3 y la razón vale 2. Vamos a ver unos ejercicios prácticos. ¿Cuál sería la razón del primer ejercicio? ¿Cuánto vale OB'? OP' en este caso. Contemos los espacios, no los números. ¿Cuánto vale la razón de ese ejercicio del primero? A la izquierda. ¿Cuántos espacios hay del O a OP'? Manuel, ¿cuántos espacios hay? En este caso, 2. Edgardo, 2. ¿Listo? ¿Y cuántos espacios hay de O a OP? 1. 1. Entonces planteamos el ejercicio, ¿se dan cuenta? Acá sería 2 partido en 1, por tanto la razón de ese ejercicio es 2. Si nos vamos al ejercicio siguiente, que es un cambio, si se dan cuenta, el OP' está al frente del OP. Esa es una operación negativa. Siempre cuando no estén en la misma línea, el P y el P', el ejercicio va a quedar negativo, que lo vamos a ver en clases más tarde. Por tanto, K sería, ¿cuánto es el valor de OP'? ¿Cuánto espacio hay de O a OP'? 1. 1. Y dijimos que va a quedar negativo. Siempre cuando el OP' esté al otro lado, va a ser entonces menos 1. ¿Y cuánto vale OP? Alexa. 1 también, menos 1 no también. sé. Por tanto, lo planteamos, se dan cuenta, OP' que va arriba vale menos 1 y el OP vale 1. Por tanto, el valor de la razón es menos 1. ¿Y por qué da 1 negativo? Porque al dividir
menos por más, ¿cuánto es? Menos. Ahí está tu resultado. ¿Te parece? Pero, ¿por qué el OP' es el que queda negativo? Porque fíjate que el OP, el no primo siempre va a ser positivo. Si el OP' está al otro lado de la O, ¿no es cierto? Al otro extremo, como en ese ejercicio, el P' va a ser negativo siempre. ¿Les parece? En este caso, ¿cuál es el valor del primo? Del lado primo es menos 1, y abajo vale 1, y al hacer la división da menos 1. ¿Les parece? Ya. Seguimos. Este ejercicio, ¿cómo nos quedaría? Millaray Alarcón, ¿cómo nos quedaría? El lado primo. ¿Cuántas partes yo podría dividirlo? El OP'. En 1. El OP'. Uno. ¿Cuál es la distancia, Millaray, que hay más o menos? Calcúlalo. ¿Cuántos espacios hay entre el O y el OP'? 1. 1, pero fíjate la distancia 2. que hay entre el OP. Esto es para 2. usar la imaginación. ¿Qué pasa si yo pongo un puntito al medio? 2. 2, pero ese 2, ¿cómo sería? Menos. Menos 2. ¿Y el OP cómo sería? 1. 1. 1. A ver, veamos. ¿Se dan cuenta? Menos 2 partido en 1, mi resultado sería menos 2. Vamos al ejercicio siguiente. La Francesca. Francesca, ¿dónde estás? Aquí. Ya, Francesca, a ver, resolvamos. ¿Cuánto vale el OP'? 2. 2. ¿Y el OP? 3. 3. Mira, y el resultado de mi razón es 0,6. ¿Entendieron? ¿Quién no entiende? Profe, yo no entiendo Martina, ¿quién no entiendes? todo. Partamos por, a ver, con el ejercicio anterior. ¿Cierto? Ya. Por los resultados. Si tú te fijas, estoy marcando con el... ¿Se ve el mouse? ¿Martina? Sí. Sí, ya. Entonces, si tú usas la imaginación, yo debería poner un puntito aquí entre medio, entre el OP' y el OP un puntito. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuántos espacios nos 2. quedarían? 2, por ejemplo, 2. ¿cierto? ¿Sí o no? Nos quedarían 2. Y yo dije recién que cuando el OP' queda opuesto al OP, ¿cierto? Al otro lado de la O, el P' va a ser negativo. Entonces, ¿cuántos espacios negativos van a avanzar? 1, 2, menos 2, ¿cierto? Partido por 1. ¿Cuál es? Si yo hago la división de ese ejercicio, Martina, ¿qué número multiplicado por 2 me da 2? 1, ¿cierto? 1. Ya vamos al ejercicio siguiente. Mira, Martina, si yo pongo un puntito aquí entre medio, ¿cuál sería el valor de OP'? 2. 2, partido por cuánto, ¿y cuál sería el valor de O AP no primo? 3. 3. Entonces, planteamos el ejercicio, queda 2 partido en 3, y tú haces la división de ese ejercicio y te da 0,6. ¿Entendiste, Martina? Sí, profe, gracias. ¿Ya? Vamos al siguiente. A ver, ¿qué? Damari. ¿Cuál es el valor del OC'? O sea, ¿cómo podría yo plantear ese ejercicio para determinar K? Si sabiendo que de OC' vale 6 y OC vale 3. ¿Cómo nos queda acá? Damari. Damari. No sé, profe. A ver, planteemos. Mira, Damari, si arriba, en la fracción, en el numerador, va el valor no primo. Los números primos son los que llevan esa comilla, la que te estoy marcando, ¿no es cierto? ¿Qué número iría arriba de la fracción, Damari? El 6 Ya, ¿partido por cuánto? por 3. Entonces, ese es el valor de mi razón. Mira, si yo planteo 6 partido por 3, el valor de la razón es la división de ese ejercicio, mi resultado es 2. ¿Te parece? Ya. Listo. Vamos al ejercicio. Mira, esto ya vamos a determinar perímetros y razones en este ejercicio.
primero necesito para comparar razones, tengo 15 y necesito saber el valor de aquí, ¿cierto? De la hipotenusa del triángulo no primo. ¿Cómo determino ese valor? Aplicando Pitágoras, ¿no es cierto? El valor de la hipotenusa por los catetos, vamos a plantear el ejercicio. Dice que el Pitágoras, x al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿cierto? Planteamos el ejercicio, x al cuadrado es igual a 9 más 16. Aplicamos raíz para poder determinar el valor de ese lado y me da 5. Por tanto, el valor de ese lado es 5. Tengo dos lados paralelos. ¿Cuál sería el valor de la razón? ¿A quién le preguntamos? Laurita, ¿cómo planteamos ese ejercicio? Si tengo ya el valor no primo, que vale 15, y el valor primo vale 15 y el valor no primo vale 5, ¿cómo yo planteo ese ejercicio? Para determinar la razón. Laura. Mira, necesito determinar la razón. Dijimos que se ponen los lados primos arriba de la fracción, ¿cierto? Y el lado no primo abajo. En este caso, si tú ves la figura, el lado CB, ¿cuánto vale? 15. 15, pero ese es el lado no primo. Y ese es el valor que va arriba, ¿no es cierto? Y el valor no primo, ¿cuánto vale? 5. 5. Hagamos la división. Planteemos el ejercicio. Si nosotros planteamos el ejercicio 15 dividido en 5, ¿cuál sería el valor de la razón? ¿Qué número multiplicado por 5 me da 15? 3. 3. Veamos si es verdad, po. ¿Cierto? Dice que K es igual a 15 partido en 5 y la razón de ese ejercicio es 3. Veamos, determinemos los valores que nos faltan. Entonces vamos a multiplicar 3 por el lado paralelo de CA. CA primo, ¿cuánto sería el valor? Si CA vale 3 y CA primo, ¿cuánto valdría? 3 veces el valor. ¿Cuál sería? 9. 9, bien, Francesca. ¿Y el lado primo de AB? ¿Cuál sería el valor? Si recién me dijiste que vale 9, 3 veces el valor, y el lado AB, no primo, vale 4. ¿Cuánto vale AB primo? 12. Muy bien. A ver, veamos si es verdad. El lado primo vale, entonces quedamos que vale 15, 12 y 9, ¿cierto? Determinamos el perímetro. El perímetro es la suma de todos sus lados, ¿se acuerdan de eso? Y el lado primo, sumamos, vale 3, 4 y 5. Determinamos la razón, ¿no es cierto? ¿Cómo planteamos la razón, Alexa? Con esos dos valores. Si el valor de la razón va arriba y ¿cómo nos queda? 36 entre 12. Muy bien. ¿Y eso nos da? 3. 3. Igual que la razón que calculamos al principio del ejercicio. ¿Se dan cuenta? Cuando yo determino la razón, no puede variar en algún movimiento, si no el ejercicio está mal. ¿Les parece? Vamos a este ejercicio. Dice que AB primo vale 10 y AC vale 8. ¿Cuánto? A ver, determinemos la razón primero. Si AB vale 10, ¿cierto? El lado primo, ¿cuál sería la razón? ¿Cuál sería el lado paralelo? ¿Cuál sería el valor del lado paralelo de la figura no prima? ¿Cuál es el lado paralelo de la figura? Si AB primo que va aquí vale 10, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor de su par en este caso? 5. 5. Entonces, ¿cuál sería el valor de la razón? 10 entre 5. Y el resultado sería 2, ¿cierto? Y ahora vamos. Si yo tengo que AB primo vale 10 y AC vale 8, ¿cuál es el valor que nos falta? ¿Cuánto vale el valor que nos falta? CB. ¿Cuánto aplicamos Pitágoras? Hicimos el ejercicio recién.
¿Cuánto es el valor que nos falta? A ver, calcúlenlo y me cuentan. 4 o no? ¿Estás segura? ¿Estás segura que es 4? Si nosotros aplicamos Pitágoras, sería 10 al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más de x al cuadrado, ¿no es cierto? Sería 100 menos 64. ¿Cuánto es 100 menos 64? Vamos al resto. 46. No, no es 46. 36. ¿Cuánto es? 36. 36. ¿Y raíz de 36? 6. 6. Por tanto, si yo tomo las medidas primas, ¿cierto? Tomo las medidas primas, que son a este lado, sería 10, 8 y 6. El perímetro sería 24, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos devolvemos, ¿cierto? Podemos dividir a la mitad. ¿Cuál sería la mitad de 10? 5. Acá está el valor. ¿Cuál sería la mitad de 8? 4. 4. Entonces AC no primo vale 4. ¿Y cuál sería el valor de CB, la mitad de 6? 3. 3. Determinamos los valores. Si se dan cuenta, dice determina el perímetro de los lados primos es 10, 8 y 6, y la suma del perímetro me da 24. Si determinamos el perímetro del lado no primo, que son las mitades de los valores que están acá, 5, 4 y 3, la suma vale 12. Determinamos la razón entre ambos perímetros. ¿Cómo planteamos la razón? Joder. ¿Cómo planteamos K? 24 entre 12. Muy bien. ¿Y la razón? 2. El mismo valor que determinamos al principio del ejercicio. ¿Se dan cuenta o no? Que no varía en nada. Vamos. La clase es medianamente corta. ¿Qué es lo que es una homotesia? ¿Se acuerdan lo que era una homotesia? ¿Alguien podía así en palabras cortas decirme qué es lo que era una homotesia? ¿Alguien se acuerda? Kevin Silva. González, soy agente de tránsito. Kevin Silva, ¿qué es lo que era una homotesia? No me acuerdo, profe. ¿Nadie se acuerda qué es lo que era una homotesia? Que es un movimiento geométrico, ¿no es cierto? ¿Y de qué forma yo puedo trabajar este movimiento geométrico? Es cruzado, de lado, hacia arriba, hacia el lado. ¿Qué movimiento aplica? ¿Se acuerdan? Que cada vez que yo voy a tomar una razón, tomo los ¿Paralelo? los paralelos. Entonces, una homotesia es una transformación que permite construir segmentos paralelos, ¿cierto? Eso es. A partir de los elementos se puede construir. ¿Qué necesito para construir yo una homotesia? Eran dos cosas. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que calculamos hoy día en la clase? La razón. Las razones, ya esa es una. Y para poder construir... Pitágoras. ¿Ah? El Pitágoras. No. El Pitágoras es circunstancial que apliquemos Pitágoras. No estamos viendo Pitágoras, es circunstancial porque nos falta para poder abarcar más y permitir que encontrar el lado que nos falta. Pero para yo por... ¿El valor de K? ¿Ah? Ya, ese es el valor de la razón. Y necesito otra cosita más para poder construir una razón. O una homotesia. Son dos cosas, se pregunta, prueba. ¿A partir de qué elemento yo puedo construir una homotesia? Que vamos a construir la próxima clase. El centro. El centro, el punto del centro, muy bien. Dice a partir del centro de la homotesia y la razón de la homotesia, ¿cierto? ¿Cómo determina una homotesia? En este caso, Laurita, que apareciste. ¿Cómo determinaba yo la homotesia? ¿Te acuerdas? ¿Qué ejercicio matemático hicimos para determinar la homotesia? Dividir ¿Dividir qué? la longitud Ya, ¿de qué? ¿Qué va arriba?
Ay, no sé, pues. ¿Quién le puede ayudar a la Laurita? ¿La Catalina ¿El número Vázquez? primo? ¿Ah? ¿O ¿El Kevin? número primo? El número primo, ¿cierto? Y abajo va el valor no primo. Dice, dividiendo la longitud de los lados homólogos, o sea, los lados paralelos o iguales, ¿cierto? Y siempre vamos a poner el lado no primo arriba y el lado no primo abajo. ¿Les parece? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Seguimos. Lo que acabo de proyectar es una tarea que tienen ustedes. Tenemos dos posibilidades con esa tarea. La pueden hacer y me la mandan de vuelta y yo tengo la nota ya. Después de las 4 clases, nosotros vamos a mandar una guía que resumen toda la materia que hemos visto, y pueden esperar que llegue la guía, se suba la guía, o me mandan los resultados antes y cuando terminemos las 4 clases, ya habré revisado gran parte de la guía que tienen ustedes. Ustedes, la elección de ustedes. ¿Alguna consulta, niños? ¿Tienen alguna consulta para ver si nos devolvemos en algún ejercicio que les costó, algo que no entendieron? ¿Tienen algún problema? Edgardo, ¿tienen algún problema? No, se activó solo, sorry. Ay, pero Edgardo, ¿entendiste la clase? Sí, Ya. ¿Alguien tiene alguna duda? Porque si nadie tiene alguna duda, damos por terminada la clase. Un gusto haberlos saludado. Nos vemos el próximo martes. Necesito que el próximo martes tengan regla, lápiz y goma para poder trabajar y vamos mostrando las imágenes que van a construir. ¿Les parece? Un gusto haberlos saludado y que estén muy bien.